hablando con respecto a las evidencias de la existencia de Dios. Estuvimos viendo sus nombres, sus atributos, las características. Vimos también los nombres en el Antiguo Testamento de nuestro Señor. Le conocimos a Él como era conocido en el Antiguo Testamento. Y también estuvimos viendo la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que era la cristología, justamente la lección pasada. Bueno, ahora vamos a ver la tercera persona de la Trinidad, que es Dios el Espíritu Santo. Y esto es la neumatología bíblica, así se le denomina al estudio del Espíritu Santo. Un tema exquisito, un tema maravilloso de poder estudiarlo. Un poco extenso, vamos a tratar de darle algunas introducciones a algo que ustedes puedan ver. Los textos bíblicos, como en todas las otras lecciones, estúdienlo, léenlo, compárenlo, para que puedan ir enriqueciendo su estudio con respecto al Espíritu Santo. Si pudiésemos hablar todo lo que tuviéramos que hablar del Espíritu Santo, así como de Jesucristo, es mucho. Podríamos pasar 1 año, 2 años, 3 años hablando, y siempre el Señor va a estar entregando algo nuevo, revelando cosas nuevas que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas y del conocimiento que nosotros estamos adquiriendo. Por lo tanto, hoy día nuestra sexta lección tiene que ver con la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y vamos a comenzar con una introducción en esta mañana. Vamos a ver lo que nos dice el Señor como una pequeña introducción en esta mañana. Dice que el estudio de la doctrina del Espíritu Santo reviste una importancia tal que ningún creyente debería desconocer nada referente a ella. Todo cristiano tiene necesidad de la presencia poderosa de Dios, el Espíritu Santo, en su vida, sin cuya ayuda no es posible vivir las demandas divinas para la vida de santificación y servicio a Dios. No ha de extrañar que la presente parte sea más extensa que las dos anteriores. Así que si no alcanzamos a hacerla en esta clase, todo lo que tenemos que hablar del Espíritu Santo, vamos a tener que hacer una segunda clase para poder profundizar un poco en lo que el Señor quiere enseñarnos. Ya que en realidad es la más importante. En efecto, el Espíritu Santo nos es imprescindible en nuestras vidas. ¿Por qué? Imprescindible. Primero, sin la obra del Espíritu Santo no tendríamos nada de orden sobrenatural. Primero, no tendríamos Biblia. Dice Pedro en 2 de Pedro 1:21, llevado por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Y como veremos en la otra lección, el mismo Espíritu Santo que llevó a los escritores sagrados a puerto seguro al inspirarles lo que habían de poner por escrito, guía también a los creyentes a toda verdad, enseñándoles y recordándoles todo lo que el Señor ha revelado. B. No habría iglesia. Primero, A. No estaría la escritura. B. No habría iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés, al descender el Espíritu Santo sobre los reunidos en el aposento alto y posarse sobre ellos. Lenguas como de fuego, atizados por un viento recio. Hechos 2:1. Simbolizando todo ello el bautismo de poder con que Cristo bautizaba a los creyentes para capacitarlos como testigos suyos hasta los últimos confines de la tierra. Eso podemos verlo, lo que estamos hablando en Hechos 2:33 y también en Hechos 1:8, cuando les dice que me seréis testigo. Empezando en Jerusalén, Judea, y Samaria, y hasta lo último
de la tierra. Este poder es el que Jesús le había prometido antes de subir a los cielos. ¿Se recuerdan en Hechos 1, versículos 5 y 8? Por su parte, el Espíritu Santo bautiza a cada uno de los creyentes con bautismo de gracia, haciendo que lleguen así a formar parte del cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos parte en la iglesia de Cristo. No seríamos parte del cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Y de este mismo cuerpo del que Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es como el alma. Y vean Efesios 4:3 y 4. Se da sin medida a Jesús. Ver en Juan 3:34. Y con medida a cada uno de los miembros. Efesios 4:7. Entre quienes reparte sus dones según quiere. 1 Corintios 12, 3, 4 y versículo 7. C. No sería posible la salvación personal. Esta es la primera etapa de la salvación. No tendríamos salvación. 2. Con el Espíritu Santo actúa también siempre el Padre y el Hijo. En efecto, las personas de la deidad forman una familia muy bien avenida. Lo vimos cuando estudiamos la Trinidad, ¿se recuerda? Todo lo que nos afecta personalmente es programado por el Padre, llevado a cabo por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Y es precisamente esta aplicación la que da especial relevancia a la obra del Espíritu Santo. No porque sea más importante, sino porque nos toca más de cerca. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? Estamos en una etapa de la historia de la Iglesia en que el tema del Espíritu Santo ha cobrado una nueva dimensión con el fenómeno pentecostal. Aún sin llamarse pentecostales, se están formando numerosos grupos que se llaman a sí mismos carismáticos a secas o carismáticos moderados. Más aún, el fenómeno no es exclusivo de comunidades evangélicas, sino que prolifera dentro de la Iglesia de Roma y en la llamada ortodoxia. Aunque la raíz del fenómeno es distinta en cada una de dichas organizaciones, sin embargo, en todas se da ese afán por lo espectacular, como es, por ejemplo, el hablar en lenguas. ¿Significa esto que el pueblo más o menos cristiano está alcanzando un mejor conocimiento doctrinal y experimental de la persona y la obra del Espíritu Santo? Aun cuando se me tache de pesimista, creo firmemente que no es este el caso. Sería interesante examinar a muchos que se autotitulan pentecostales o carismáticos, usando como base de cuestionario el presente volumen que vamos a estudiar ahora. 1. El Espíritu Santo es persona. A. Entendemos por persona a alguien que se reconoce como un ser distinto de los demás, que es consciente de lo que ocurre en su propio interior, que se apercibe de lo que pasa en torno suyo y que se siente dueño de sus actos, es decir, responsable. B. La Biblia no usa el vocablo persona para referirse al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Pero vemos, por ejemplo, que Jesús, el Hijo de Dios, utiliza los pronombres personales yo, tú, él, para dirigirse al Padre y al Espíritu Santo. C. Como el concepto de persona no se aplica de la misma manera a nosotros, limitados en el ser e imperfectos en el obrar, que a Dios, infinito en el ser y santísimo en el obrar, no podemos alcanzar una idea aproximada de la personalidad del Padre
del Hijo, del Espíritu Santo, sino a, atendiendo bien el lenguaje de la Biblia, donde vemos la comunicación perfecta entre las mismas personas divinas y la revelación de sí mismas, nos han dado en la palabra de Dios. Pueden usted verlo en Hebreos 1, 1 y 2. B. Analizando los elementos de la personalidad humana, ya que el hombre fue creado a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, según dice Dios literalmente en Génesis 1:26. Es cierto que la imagen de Dios en el hombre quedó deteriorada por el pecado, pero no se borró del todo. Veamos en Santiago 3:9. D. Que el Espíritu Santo es persona, se muestra por Mateo 28:19, donde aparece en línea con el Padre y el Hijo, de quienes nadie duda de que son personas. Por el epíteto griego parakletos, alguien que es llamado para que venga al lado de otro a fin de ayudarle. Jesús lo aplica al Espíritu Santo en Juan 14:26, Juan 15:26 y Juan 16:7. Con rara unanimidad, los expositores bíblicos de todos los colores arguyen del uso del pronombre masculino para afirmar que es persona, no una fuerza, ya que espíritu, pneuma en griego, es de género neutro. Este argumento no tiene ninguna fuerza, ya que dicho pronombre masculino no concierta gramaticalmente con pneuma, sino con parakletos, que es de género masculino. Por las funciones de carácter personal que lleva a cabo en nosotros. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son esas funciones de carácter personal que el Espíritu Santo trabaja en nosotros? Primero, enseña. Perdón. El Espíritu Santo nos enseña, hace recordar, guía a toda verdad. Y podemos ver los textos aludidos con respecto a eso. Intercede por nosotros, Romanos 8:27. Reparte dones como quiere en 1 Corintios 12:11, disculpe. Y puede ser entristecido, Efesios 4:30. Una fuerza, un poder, una energía, no hace esto. No se siente entristecido, no reparte dones, no intercede, no enseña. Por lo tanto, confirma que el Espíritu Santo es una persona. De nuevo, por Mateo 28:19, puesto que el bautismo simboliza ahí el ingreso del creyente en la familia de la deidad, eisto onoma, hacia el nombre, cuando se dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se bautiza a un creyente, no solamente en el nombre de Jesús, o no solamente en el nombre del Padre, sino bajo los tres nombres de la Trinidad: Padre, Espíritu, Hijo. La Biblia identifica al Espíritu como el Yahvé del Antiguo Testamento, en especial en citas en que habla Dios directamente. Por ejemplo, Hechos 28:25. Lo podemos comparar con Isaías 6:1 al 13. Hebreos 10:15 al 17 lo comparamos con Jeremías 31:31 al 34. La blasfemia y la mentira contra el Espíritu Santo son consideradas en la palabra de Dios como blasfemias y mentiras contra Dios. Véase Mateo 12:31 y 32, Hechos 5, 3 y 4. Más aún,
por Mateo 12:32 y Marcos 3:28 al 30, vemos que el pecado contra el Espíritu Santo parece revertir mayor gravedad que el pecado contra el Hijo, quizá porque va directamente contra la aplicación del único remedio para no perderse, ya que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, ir en contra del Espíritu Santo, pecar contra el Espíritu Santo, pareciera que tuviera mayor o reviste mayor gravedad que el pecado contra el Hijo, contra Cristo. Lo podemos comparar en Efesios 5:18. Si se compara 1 Corintios 3:16 con 1 Corintios 6:19, vemos que templo de Dios y templo del Espíritu Santo son sinónimos. Y solo a Dios se dedica su templo. En 1 Corintios 2:11 leemos que las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Comparémoslo con Lucas 10:22, que advierte que el Espíritu Santo es Dios. Romanos 8:11 atribuye al Espíritu Santo la función instrumental de vivificar, función divina, como lo podemos ver y cotejar en el Evangelio de Juan, capítulo 1:4, 3:3 al 8, 4:14, 5:26, 7:37 al 39. Otros textos que pueden estudiarse son Génesis 1:2, Job 26:13, Mateo 12:28, que lo podemos comparar con Éxodo 8:19, y Corintios 12:4 y versículo 13, Efesios 4:3 y 4. Incluso podemos ver en Números 15:30 al 31 y lo podemos comparar con Hebreos 10:29. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. 3. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o del Padre por el Hijo. A. Explícitamente se dice en Juan 15:26 que el Espíritu Santo procede del lado del o de parte del Padre. Pero el verbo mismo, ekporeuetai, con K, ekporeuetai, por el prefijo, ek, indica que sale de dentro del Padre. El verbo es el mismo de Juan 5:29 y la preposición es la misma de Juan 1:6. Pero en Juan 1:6 el verbo enviado nos indica que Juan no salió de dentro de Dios, sino que fue enviado de parte de Dios. A ver, el verbo, veamos esta frase, no me quedó clara. Dice, la preposición es la misma de Juan 1:6, pero en Juan 1:6 el verbo enviado nos indica que Jesús no salió de dentro de Dios, sino que fue enviado de parte de Dios. En cambio, no se dice explícitamente que el Espíritu Santo proceda del Hijo, pero atienda el lector a las siguientes porciones. Veamos. ¿Qué nos dice? El citado lugar, Juan 15:26, dice Jesús, refiriéndose al Paracleto o al Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del lado o de parte del Padre. En Juan 14:26, este envío se atribuye al Padre, lo cual muestra, primero, que el envío lo hace juntamente el Padre y el Hijo. Comparemos estas citas con Juan 10:28 al 30, que el Hijo no podría enviar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo no procediera también de él, pues tal envío se lleva a cabo desde el interior de Dios. Veamos en Juan 16:28.
El Espíritu Santo es llamado en el Nuevo Testamento es el Espíritu del Señor. Hechos 5:9 y 2 de Corintios 3:17. El Espíritu de Jesús también se le llama Hechos 16:7. También se le llama Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. Y Espíritu de su Hijo en Gálatas 4:6. Todas estas expresiones indican una procedencia, como puede verse volviéndolas del revés, donde no tienen sentido por ser antibíblicas. Jesús del Espíritu, Cristo del Espíritu. No, es como que no cuadra, etc. El argumento de mayor fuerza se deduce de Juan 16, 14, 15, donde Jesús, refiriéndose al Espíritu de la verdad, del versículo 13, dice literalmente: Él me glorificará, porque de lo mío recibirá y os lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre mío es. Por eso dije que de lo mío recibe y os lo dará a conocer. Si se compara con Juan 5, 19 y con Juan 7, 16 y 17, que habla del Hijo con relación al Padre, se echa de ver inmediatamente que en Juan 16, 14 y 15 está indicado claramente que el Espíritu Santo recibe del Hijo lo que tiene y juntamente del Padre, ya que todo lo del Padre es también del Hijo. Comparemos todo esto con Juan 10:30. A ver, que se echa de ver inmediatamente que en Juan 16, 14 y 15 está indicado claramente que el Espíritu Santo recibe del Hijo lo que tiene y juntamente del Padre, ya que todo lo del Padre es también del Hijo. Lo podemos comparar, como dije, con Juan 10:30, excepto el ser del Padre. Entonces, vamos a ver las pruebas de la deidad del Espíritu Santo. ¿Dónde están las pruebas en la palabra del Señor que tengan que ver que el Espíritu Santo es Dios? Es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, lo que yo quiero explicarle o darle a entender, queridos hermanos, que no es un asunto que tiene menos poder o que es en importancia menor. Cuando se dice el Padre, primera persona, Cristo, segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, como que es lo último. No es así. Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios. Son Dios. Tienen la misma divinidad, las mismas características. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son estas pruebas que confirman la deidad del Espíritu Santo. Y vamos a ver, el número 1, sus nombres. La Biblia le llama Dios. Hechos, hermano, todos estos textos bíblicos, por favor, ustedes léanlo, porque es muy importante que ustedes verifiquen a través de la palabra lo que yo le estoy entregando. No se queden solamente con el texto, sino que vayan leyendo los textos, estudienlo, compárenlo, para que así también ustedes puedan traer mayor luz a su espíritu, a su corazón y a su mente. La Biblia le llama Dios. En Hechos 5, 3 y 4, 1 Corintios 3, 16, lo pueden comparar con el 6, 19, el 12, 6 al 7, Éxodo 17, 7, que se lo podemos comparar con Isaías 63, 10 al 11, Segunda de Timoteo 3, 16, lo podemos comparar con Segunda de Pedro 1, 21. También se le llama Señor en Segunda de Corintios 3, 17. 2. Posee atributos divinos. Posee el atributo divino de eternidad. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre los atributos
los atributos de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de aquellos, los comunicables y los incomunicables? Bueno, el Espíritu Santo también tiene atributos divinos incomunicables, igual que el Padre, igual que el Hijo. Y uno de ellos es la eternidad. El Espíritu Santo ha existido. Él no tiene principio como nosotros, que nosotros también tenemos eternidad, pero tuvimos un principio. En cambio, Dios, Cristo y el Espíritu Santo son desde la eternidad hasta la eternidad. Ellos no tienen principio. Por lo tanto, no tienen un principio y no tienen un final. Son eternos. Hebreos 9:14. Tiene omnipotencia, es todopoderoso. 1 de Pedro 3:18 y 1 Corintios 15:19. Es omnipresente, tiene omnipresencia. Salmo 139 del 7 al 10. Tiene omnisciencia, todo lo conoce, todo lo sabe. Isaías 40, 13, 14 y 1 Corintios 2, 10 y 11. Amor, ese amor entrañable que no tiene límites, Gálatas 5:22. Tiene verdad, 1 de Juan 5:6. Y santidad, su propio nombre expresa esta perfección, Espíritu Santo. 3. Realiza obras divinas. Creador, juntamente con el Padre, juntamente con Jesucristo. Génesis 1:2, Job 26:13, Job 27:3, 33:4, Salmo 33:6 y 104:30. Tiene contención. Génesis 6:3. Inspirador de las Escrituras. 2 de Pedro 1:21, 2 de Timoteo 3:16. Y estuvo presente y fue parte en la concepción de Jesucristo. Lucas 1:35. También nos regenera del pecado. Timoteo 3:5. Nos ilumina, iluminación. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Nos abre el entendimiento hacia las Escrituras, apertura del entendimiento, Juan 16:13. Revelación comprensible de Dios, nos hace entender y conocer a Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Y nos santifica, santificación. Hebreos 10, 14 y 15, 2 de Tesalonicenses 2:13, 1 de Pedro 1:2. Vamos a ver otro tema también con respecto al Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Dice que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estuvo presente primero en la creación. Génesis 1:2, Job 26:13, 33:4, Salmo 33:6 y 104:30. 2. Desde la creación hasta Abraham estuvo presente el Espíritu Santo, donde contendió con los hombres, redarguyéndolos. En 1 de Pedro 3, 19 al 20 lo podemos ver. Deteniendo la degradación total, el Espíritu Santo, revelador de la verdad, seleccionando a los profetas para dar a conocer la verdad divina, especialmente la referida a los juicios de Dios. Judas versículos 14 y versículo 15. Revelando verdades divinas directamente a los hombres cuando aún no había palabra escrita. Lo que dice de Abraham, Génesis 26:5. El mensaje que predicó Noé le fue dado por Dios, ya que la Biblia lo llama predicador de justicia, 2 de Pedro 2:5. Veamos el punto 3 con respecto a que el Espíritu Santo estuvo en el pasado, en el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta Cristo. Actividades providenciales, revelación de la verdad al pueblo judío como base para la transmisión escrita de la revelación. Capacitaba hombres para tareas concretas,
Éxodo 31, 1 al 6. Dotaba de fortaleza a hombres para ejecutar empresas divinas. Jueces 13, 25 y 14, 6. Señalaba y capacitaba reyes. Primera de Samuel 16, 13. Autor de la profecía. Segunda de Pedro 1, 21. La inspiración de la escritura. Selección del autor humano. Jeremías 1, 5. Revelación del mensaje a transmitir. Jeremías 1, 9. Maravilloso cómo el Espíritu Santo desde la creación estuvo presente en la antigüedad. Veamos ahora al Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. 1. Lo primero que estuvo el Espíritu Santo fue en la concepción de Jesucristo. Lucas 1:35. Jesucristo fue encarnado por instrumentalidad del Espíritu Santo. Mateo 1:20 y Lucas 1:35. 2. El Espíritu Santo en la niñez y juventud de Cristo. Jesús se llenaba de sabiduría y de gracia. Lucas 2:52. 3. El bautismo de Jesucristo. Mateos 13:17. Mateos capítulo 3, versículos 13 al 17. Marcos 1, 9 al 11. Lucas 3, 21, 22. 4. Estuvo presente también en el ministerio terrenal de Jesucristo. El Espíritu Santo se manifestó en plenitud en Cristo. Isaías 11, 1 al 3, Isaías 42, 1, Isaías 61, 1 y Juan 3, 34. El Espíritu Santo estuvo presente en los milagros de Cristo. Fueron hechos divinos ejecutados en el poder del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, Mateos 12, 28. El Espíritu Santo controló e impulsó acciones de Jesús. Marcos 1:12, Lucas 4:1 y versículo 14 y Mateos 4:1. 5. Estuvo presente en el sacrificio de Cristo. Hebreos 9:14. 6. Estuvo en la resurrección de Cristo. Romanos 1:4, 8:11 y 1 de Pedro 3:18. Veamos otro punto también con respecto a la manifestación del Espíritu Santo. Lo vimos en la antigüedad, lo vimos en la persona de Jesucristo, en los milagros, en todo lo que tiene que ver con ello, en la creación. Ahora el Espíritu Santo en la actual dispensación, en nuestros tiempos. Primero, el descenso del Espíritu Santo, el acontecimiento del día de Pentecostés, día glorioso para nosotros hasta el día de hoy. Hechos 2, del 2 al 4. Cumplimiento de la promesa de Cristo, Juan 14, 16, 17. El Señor les mandó esperar la venida del Espíritu Santo antes de iniciar la evangelización, Lucas 24, 49 y Hechos 1, 8. Las palabras del discurso de Pedro, Hechos 2, 16 al 21. No tiene tanta importancia si su cumplimiento fue parcial o total, sino más bien que Pedro las utilizó para indicarle la manifestación del poder propia de la apertura de una nueva dispensación, la cual que debe llamarse la dispensación de la Iglesia, o sea, nuestros tiempos actuales. 2. Actividad del Espíritu Santo en la actual dispensación. El oficio bautizador del Espíritu Santo fue algo desconocido en anteriores dispensaciones. 1 Corintios 12, 13. La formación de un cuerpo en Cristo. Efesios 2, 20, 22. La residencia del Espíritu Santo en cada creyente. Antes de Pentecostés estaba con los creyentes. Juan 14, 17. Después de Pentecostés está en cada creyente. Juan 14, 17, 1 Corintios 3, 16, 17 y 1 Corintios 6, 19 al 20.
Y de esto yo quisiera aclarar un punto con respecto a la manifestación del Espíritu Santo. Quienes tenían poder, autoridad, llenura del Espíritu Santo en la antigüedad, era solamente los profetas, los reyes y los sacerdotes. Eran ungidos y recibían el poder del Espíritu Santo. En cambio, en nuestra dispensación, después del bautismo, de la llenura, del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, es en cada creyente, aquel que ha entregado su vida, su corazón, ha abierto su vida y le ha dicho: sí, Señor Jesucristo, ven y toma control de mi vida. Creo en ti, creo que tú tomaste mi lugar, creo que tú sufriste, moriste en la cruz y resucitaste. A esos creyentes, aquellos que declaran y proclaman y hablan, que creen en su corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesan con su boca, esos son sellados con el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo. Cada creyente en la actualidad tiene la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. 3. El Espíritu Santo controlador del cosmos. El control actual sobre el avance del mal en su manifestación concreta del hombre del pecado. Él es el freno a toda la maldad, a la manifestación total de la maldad. El Espíritu Santo es el freno, según Tesalonicenses 2, del 3 al 10. El que impide no puede ser otro más que el Espíritu Santo, ya que ha de ser una persona debido al uso del pronombre él. Vamos a ver otro punto más con respecto al Espíritu Santo en la salvación. 1. Los elementos esenciales de la salvación. Convicción personal de pecado. Solamente el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado. Fe salvífica en Jesucristo. Regeneración espiritual. Ninguno de ellos proviene del esfuerzo humano, ya que la salvación es por gracia mediante la fe. Efesios 2, 8 y 9. La Biblia enseña que todos ellos se manifiestan en razón de la obra del Espíritu Santo en el pecador. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, no es que nosotros nos hayamos mirado hacia adentro y que estoy haciendo mal y me arrepiento. No, sino que el Espíritu Santo es el que provoca en nosotros y nos convence de pecado y pone esa fe salvífica para poder alcanzar a Jesucristo. 2. Iluminación y ayuda personal. La enseñanza de Cristo, Juan 16, 7 al 8. El ser humano es incapaz de creer, aparte de la acción iluminadora del Espíritu Santo, lo que es la cruz para el hombre natural. 1 Corintios 1, 18, 22 y 23. Lo que es la cruz para el regenerado, 1 Corintios 2, 10 al 13. El agente revelador, el Espíritu Santo, 1 Corintios 2, 10 al 13. La incapacidad general, 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no tiene capacidad de alterar esta condición de pecado. El inconverso por sí mismo no puede percibir las cosas de Dios. El natural solo percibe las cosas naturales. Es incapaz hasta ser capacitado por el Espíritu Santo, aquel que no ha entregado su vida a Cristo. La ceguera espiritual general, 2 Corintios 4, 3 al 4. Ceguera mental impuesta por Satanás. Estamos cegados para entender y para ver a Dios, para que no les alcance el Evangelio. Hay una venda en nuestros ojos, hay tapón en nuestros oídos, para no alcanzar el Evangelio. 3. La obra de convicción del Espíritu Santo, Juan 16, 7 al 11. Como decíamos, convicción de pecado, Juan 16, 8. Nótese la palabra en singular, convicción de pecado. No es en plural, la convicción no es sobre un solo pecado.
Rehusar creer en Jesucristo en Juan 3:36 y 16:9 es realmente la revelación de un pecado que quebranta un mandato divino, Hechos 17:30. Convicción de justicia, Juan 16:8. La justicia no es un esfuerzo humano, sino un don divino, Romanos 5:17. Por este don, el pecador es acepto delante de Dios, Efesios 1:6. Convicción de juicio, Juan 16:8. No es de un juicio futuro, sino de un juicio pasado en el cual Satanás fue juzgado y vencido en la cruz, Colosenses 2:13 al 15. 4. Regeneración espiritual. Tiene que ver con la implantación de Cristo en el creyente, Colosenses 1:27. Produce una resurrección espiritual, Efesios 2:1 y versículos 4 al 5. Trae la unión vital con Cristo, 1 Corintios 12:13. Imprescindible para recibir vida eterna, Juan 3:16. Esa vida no es otra que la de Cristo resucitado, Juan 14:6, 10:10, Romanos 6:23. Una nueva naturaleza como corresponde a un nuevo principio de vida, 2 de Pedro 1:4, Romanos 6:23, Colosenses 1:27. Dotación de un corazón nuevo, similar a lo que ocurrirá con Israel, salvo en el reino, Ezequiel 11:19, 36:26 al 27. 5. La fe salvífica. La fe es un don de Dios, Efesios 2:8 al 9 y Romanos 4:16. La fe aplicada, que es creer en Cristo, es una concesión divina, Filipenses 1:29. 6. La santificación imputada. Cristo es también santificado para el regenerado, 1 Corintios 1:30. En la santificación en toda su extensión es imposible sin la intervención del Espíritu Santo. En la santificación posicional, 2 de Tesalonicenses 2:13, 1 de Pedro 1:2. Y en la santificación práctica, Romanos 15:16 y 1 de Corintios 6:11. ¿Cuál es la diferencia? La santificación posicional es cuando nosotros aceptamos a Cristo y Cristo se pone entre Dios y nosotros, entre medio. ¿Qué va a ver Dios? Va a ver a Cristo. Y esa es nuestra posición. En Cristo somos santos. Desde ese momento Dios nos ve santo a través de Jesucristo. Pero ¿cuál es la santificación práctica? Es la que cada día nuestra vida tiene que irse pareciendo a Cristo. Nuestras actitudes, nuestra manera de pensar tiene que ya ir cambiando. Y eso es un proceso de menos a más. Y es un proceso que va a ser de por vida hasta que nosotros partamos a la presencia del Señor o que el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento. Vamos a ver otro punto, el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautiza a todo creyente en Cristo para que pase a formar parte de su cuerpo. 1 Corintios 12:13. El creyente es unido vitalmente a Cristo y puesto en Él. Juan 14:20. La oración intercesora sobre la unidad se cumple por la acción bautizadora del Espíritu. Juan 17:11, versículo 21, versículo 22 y el 23. Es el único modo para recibir la justicia imputada. Romanos 4:23-24, Romanos 5:17, 8:1 y 2 Corintios 5:17 y versículo 21. Único modo de ser aceptos por Dios, Efesios 1:3 y versículo 6. Todo salvo ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento. Quien no lo ha sido, no ha sido salvo jamás. La plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu es el dominio pleno que ejerce su divina persona en el creyente, que rinde incondicionalmente su vida a su control y vive bajo su plena influencia y dirección. Al creyente se le manda ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18.
La plenitud del Espíritu es vital para la vida del testimonio. Hechos 1:8, Lucas 24:48 y 49. La plenitud es necesaria para una vida victoriosa. Juan 15:5, Filipenses 4:3 y Romanos 8:2. Solo es posible vivir vidas victoriosas bajo la dirección y control poderosa del Espíritu Santo. Zacarías 4:6. No hay otra forma de vivir el Evangelio, de vivir la vida en Cristo, si no es bajo la dirección y el control poderoso del Espíritu Santo. No hay otra forma. Vamos a ir de fracaso en fracaso y no, como dice la palabra del Señor, de victoria en victoria. Vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Las manifestaciones que conforman el fruto del Espíritu son actividades sobrenaturales que el Espíritu opera en el creyente. Gálatas 5:22. Las 3 primeras en relación con Dios y las 3 siguientes con el prójimo. Las 3 finales con el propio creyente. Condiciones para la plenitud y el fruto del Espíritu. Dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30. Se le contrista cuando hay pecado sin confesar. Lo otro, no apagar el Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. Se apaga cuando se le resiste. Es importante esto, hermano. Primero, las condiciones para tener la plenitud y para que el fruto se manifieste en nosotros, no debemos contristar al Espíritu. Y cuando contristamos al Espíritu, cuando se entristece el Espíritu Santo, es cuando hay pecado sin confesar, cuando hay falta de perdón, cuando hay amargura en nuestro corazón. El Espíritu Santo se contriste, se apena, se entristece. También dice que no debemos apagar el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19, se apaga cuando se le resiste, cuando vemos que Dios quiere hacer una obra y nosotros nos hacemos los lesos y le damos la vuelta y resistimos a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Lo otro, debemos andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Se anda en el Espíritu cuando se somete la vida a su control y conducción. Cuando decimos, no, ya no puedo seguir viviendo de la misma manera. No puedo seguir viviendo como yo pienso, yo opino, yo creo. Sino bajo el control y la conducción del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver los dones del Espíritu. ¿Qué es lo que es un don? Primero es un regalo. Y los dones del Espíritu Santo entonces son un regalo de Dios. Los dones de Dios son irrevocables, Romanos 11:29. El Espíritu Santo es el dador de los dones, Romanos 5:5, 1 Corintios 12, 4 y 11. Se otorga por un acto soberano de Dios. No es algo que yo quiero, aunque uno anhela y en la misericordia del Señor Él puede entregarlo. Pero el Señor es soberano y Él da a quien quiere darle. Y yo no puedo estar criticando por qué le dio a este debería habérmelo dado a mí. El Señor es soberano, Él sabe por qué hace las cosas y Él no se equivoca nunca. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:11. Se otorga a todos los creyentes, por lo menos a cada creyente tiene un don. Mínimo, por lo menos. 1 Corintios 12:11. Se otorga sin intención a mérito personal alguno, no porque yo busque más, no porque yo me congregue más, no porque yo sea más bonito, más encachado, más simpático, porque yo diezmo más, porque yo ofrendo más, porque yo hago cosas. No va bajo ningún mérito personal. Y eso se confirma en 1 Corintios 12:11. Se otorgan para provecho de la iglesia y no del que los recibe. O sea, no es solamente para provecho personal,
sino es para edificar la iglesia, es para provecho de la iglesia. Los dones que son entregados a cada uno de nosotros es para ejercerlo en el cuerpo de Cristo, es para ejercerlo en la iglesia, no para guardármelos para mí y para ejercerlos para mí, para mi provecho. 1 Pedro 4:11. La lista de los dones en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, ahí podemos encontrar toda la lista de dones que el Señor nos regala. Bueno, vamos a ver esto último como una aplicación personal. Uno, el creyente necesita, hermanos, por eso, estudiar la doctrina del Espíritu Santo o la neumología, para andar en él y no proveer para la carne, Gálatas 5:16, mientras va haciendo en el cristiano la obra de hacerle semejante a Cristo, Romanos 8:29. 2. El Espíritu Santo es Dios glorioso y santísimo. Habita en el creyente, 1 Corintios 3:16. Siendo morada del Espíritu Santo, el creyente debe procurar la santidad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. 2 Corintios 7:1, Efesios 4:22 y 24, 1 Tesalonicenses 3:13, Hebreos 12:14, 1 de Pedro 1:15 al 16. 3. Cristo es el ejemplo y meta del creyente. Hebreos 12:1 y 2. El creyente debe aprender cuál fue la relación del Señor con el Espíritu para procurar su misma forma de vida. Cristo anduvo en el Espíritu, así también el creyente, Gálatas 5:16. Como Cristo vivió en la plenitud del Espíritu, así también el creyente debe vivir en la plenitud del Espíritu, Efesios 5:18. 4. El creyente que ha sido bautizado en Cristo por el Espíritu debe vivir a Cristo, Filipenses 1:21, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya no vivo. Bueno, ustedes lean ahí los pasajes, si no me voy a demorar más. 5. Quien anda en el Espíritu manifestará el carácter moral de Cristo en el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. 6. El que ha sido puesto en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. 7. El creyente necesita del poder del Espíritu para vencer el mal. Zacarías 4:6. 8. La plenitud del Espíritu solo se consigue con una vida rendida a Dios. De ahí la exhortación de Pablo en Romanos 12:1. Y para finalizar, vamos a ver que es un texto realmente conocido por todos nosotros, el de Romanos 12:1. Lo vamos a ver textualmente. 12:1 dice la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, estoy leyendo en la versión internacional, ¿no? Vamos a ver Reina Valera 1960, perdón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, rendidos completamente para renovar nuestra mente, nuestro ser, todo nuestro ser. Es necesario la plenitud del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Esta ha sido nuestra sexta lección, que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Lean los textos,
sigan estudiando, investiguen más, hermanos, porque esto es enriquecedor para nuestra vida y necesario e importantísimo saber que debemos vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Es que nosotros nos vayamos pareciendo cada día más a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no, debemos estar llenos, debemos estar controlados, debemos estar bajo el control y la guía del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo la vamos a conocer? A través de la palabra del Señor, a través de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es a través del Espíritu Santo por su palabra. Que el Señor nos bendiga, nos vemos en nuestra próxima lección y amen la palabra del Señor, busquen al Señor y van a ver cómo vamos a ir creciendo en su gracia. Que el Señor les bendiga.